Bienvenidos de vuelta. Este es el Bhagavad Gita Podcast. En día martes 20 de febrero 2024. Estamos sobre el texto 54 en el capítulo 2. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacham Stita Pranyasya Kabhasa Samadhistasya Keshavam Stita Dikim Prabhasata Kimasita Brayata Kim. Traducción del verso. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Bueno, aquí comenzamos una nueva sección en este capítulo 2. Krishna, habiendo hablado del alma y de diferentes tópicos, luego hablaba del arte de todo trabajo, yoga, karma, sukausalam, que es actuar vinculado con el Señor Supremo. Y de aquí en adelante, en el verso 54, Arjuna entonces pregunta: ¿cómo reconozco a una persona que ya se encuentra en ese estado, Krishna? ¿Cómo hago, pregunta Arjuna, cómo hago, Krishna, para reconocer a alguien que actúa o que alguien cuya conciencia se encuentra en ese estado de trascendencia que has descrito? Krishna ha hablado de la autorrealización, de alguien que está fijo en la autorrealización. No más bien, Krishna le ha recomendado a Arjuna que haga ciertas actividades, que se mantenga fijo en el yoga, para entonces, dice Krishna, permanecer fijo en el trance de la autorrealización. Entonces Arjuna quiere saber si es verdad que eso puede hacerse, si es verdad que alguien puede vivir en el yoga vinculado con la trascendencia, ecuánime, con constancia. Si es verdad que eso se puede, Arjuna quiere saber cómo reconocer a aquellas personas que lo hacen. Krishna entonces recibe esta pregunta de Arjuna. Arjuna quiere saber cómo reconocer a aquellos que ya lo están haciendo. Porque claro, Arjuna confía en la palabra de Krishna y sabe que esto que Krishna le está recomendando no es nada nuevo. Sabe que, porque él lo ha escuchado también. Recordemos que hasta este momento Arjuna es un hombre hecho y completo, en el sentido de que tiene hasta nietos. En este momento en el que ellos están hablando, Arjuna tiene hasta nietos. Está su hijo, está ahí, Abhimanyu, que va a ser muerto también en la batalla. Y Arjuna, desde su niñez, él creció en realidad junto con sus hermanos, creció en el bosque rodeado de muchos sabios. Y es algo interesante en la vida de Arjuna, que a pesar de que él es un guerrero, pero toda su infancia y su juventud, su adolescencia más bien, estuvo conviviendo con sabios en la montaña y llevaban una vida así más pacífica, digamos, distante del entrenamiento militar y el entrenamiento con armas, etcétera, que vino más adelante para la vida de Arjuna. Entonces él sabe que lo que Krishna le está diciendo es cierto. Él ha visto a estas personas, él ha convivido, y claro que convivió con estas personas, estos sabios, como dije, cuando él era un niño. Ahora está prestando atención a lo que Krishna le dice y quiere saber cómo reconocer a tales personas. Es lo que estaba preguntando aquí. Y yo decía que en estos versos de aquí en adelante, Krishna, a partir del siguiente verso 55, va a atender al pedido de Arjuna, la solicitud, y va a comenzar a responder. Y toda esta sección de versos es muy interesante. Muy, muy interesante. Krishna viene hablando de una persona que está situada ahí. ¿Cómo podemos nosotros también, lectores,
podemos reconocer. Y al mismo tiempo no solo reconocer a la persona que está allí, sino también ir monitoreando nuestro propio ser, nuestra propia persona. Krishna prácticamente hasta lo que resta de este capítulo, hasta el verso 72, Krishna va a extender su respuesta. Como dije, para darnos también a nosotros unas pistas, digamos, no solamente para reconocerlo afuera, sino también para ir observándonos a nosotros mismos. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Significado. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera, un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Esto es importante. A ver, leo esto de vuelta. Nuevamente. Un hombre o una mujer, es un término aquí genérico. Un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Esto es importante. Me detengo aquí un momento. Porque si bien es verdad, bueno, eso es un tema para después, pero introduzcámoslo aquí. Si bien es verdad, la vida de conciencia de Krishna, y especialmente, digamos, fuera de la India, o en aquellos lugares en donde, digamos, la cultura, el folclore es muy distinto hacia la India, entonces puede dar la impresión de que adoptar ciertas cosas externas nos está dando avance espiritual, como por ejemplo en las actividades, en las congregaciones Vaishnavas, digamos en Occidente, que es donde nosotros estamos en América, se observa, ¿no?, un cierto tipo de ropa bastante común, bastante utilizado entre los devotos, y que podríamos decir algunos nombres también que son novedosos, ¿no? El uso de ciertas palabras, ciertos términos también es una novedad, ciertas comidas también es una novedad. Sin embargo, y puede ser intuitivo, puede ser incluso de sentido común, esto de que una persona avanzada, mientras más va avanzando, se va a notar en su comportamiento, como lo acabamos de leer aquí, en su carácter. Y pudiera dar la impresión, eso puede ser intuitivo, ¿no?, de que se va a notar en su carácter, pero puede darse el caso de que yo mezcle los asuntos y mi rúbrica sea de que voy a considerar que alguien está avanzando por esas cosas externas, ¿no? O yo mismo pudiera tener la sensación de que estoy avanzando por esas cosas externas. Y esto es importante. Porque esas cosas externas, en fin de cuentas, terminan siendo secundarias. La mayoría de esas cosas externas terminan siendo secundarias. Y más importante, entonces, el comportamiento. Ya vamos a volver sobre esto, terminemos el comentario y volvemos para ver este tema con un poco más de detalle. Sigamos leyendo. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través de la Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en la que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Interesante, ¿no? La palabra es la cualidad más importante. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla. Y ciertamente que a un tonto bien vestido
No se lo puede identificar a menos que hable, pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna o de cosas que estén relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente, como se explica a continuación. Fin del comentario. Y el verso termina, Prabhupada termina su intervención con este aviso, con este adelanto de que en los siguientes versos, a continuación, se explicará más. Nos deja con deseo, inquietud de saber más. Pero lo que hemos sabido hasta este momento es suficiente para detenernos y reflexionar, ¿cierto? Sí, como nos sucede a todos, algunos más que otros, pero es necesario esta información de carácter más práctica. Vamos entonces, hoy sí. Prabhupada ha hablado de cómo todas las personas tienen sus características de acuerdo a su situación en particular. ¿En qué situación nos encontramos? Y ha hablado de que la persona consciente de Krishna tiene su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir. Así como un hombre rico tiene señales, lo conoceríamos. Así como una persona enferma tiene síntomas también, dice él. Así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan. De la misma manera, la persona, y veamos qué interesante esto, voy a resaltarlo acá. Prabhupada dice, de la misma manera, una persona o un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas. Es muy relevante aquí y es clave el uso que Prabhupada hace aquí de esta palabra o este concepto, el estado trascendental de conciencia de Krishna. No está hablando solamente de un Hare Krishna, digamos, promedio, sino está hablando de alguien que se encuentra en el estado trascendental de conciencia de Krishna. Tal vez ustedes recordarán que hemos abordado la diferencia en algunas ocasiones de estos conceptos. Una cosa diferente es hablar, y Prabhupada utiliza estos conceptos de manera diferente en diferentes momentos. A veces habla de el estado de conciencia de Krishna, como lo está haciendo aquí. A veces habla de el movimiento de conciencia de Krishna, que es otra cosa diferente. A veces habla de las actividades de conciencia de Krishna, que es otra cosa diferente también. En este caso, él está hablando de alguien que llegó al estado trascendental, o sea, que está allí, se encuentra allí. No, como dije, no solamente de un Hare Krishna que se unió al movimiento de conciencia de Krishna, sino alguien que ha llevado a cabo el proceso y se encuentra situado en ese estado trascendental. De esas personas es que estamos hablando aquí y vale la pena tenerlo en mente, porque de aquí en adelante, en realidad, hasta el verso 72, se va a hablar de esa persona que alcanzó este estado, no alguien que no necesariamente alguien que está iniciando, digamos, que sí, que es un Hare Krishna, que se unió al movimiento de conciencia de Krishna, pero que no alcanza todavía ese estado. Va en esa dirección, sin duda. Así que esas personas es de las que vamos a hablar aquí. Entonces uno puede conocer esas cualidades, ¿no? Lo más importante de esta persona es de lo que habla. Y esto es muy resaltante, de lo que habla. Y tiene sentido porque lo que, como dice es un dicho, si no estoy mal, en realidad no estoy seguro, pero si no estoy mal, es bíblico, no recuerdo la verdad, que estoy casi seguro, que ¿cómo es? De la abundancia del corazón habla la boca, una cosa así. Tal vez ustedes lo han escuchado. Claro, porque lo que hay en la conciencia es lo que va a salir. Las palabras. Y podemos detenerlos más todavía allí. Y es que no solamente las palabras, a ver,
claro, como Prabhupada indicaba aquí, que cuando una persona habla, la vamos a conocer. Pero es que la persona también va a hablar, por un lado, de acuerdo a lo que tiene en su conciencia, y lo que tiene en su conciencia le va a permitir a la persona, lo va a condicionar, digamos, de alguna manera. Lo que tiene en la conciencia lo va a empujar a la persona a que su atención se fije en dónde se va a fijar, digamos. Voy otra vez. De acuerdo a mi estado de conciencia, por ejemplo, yo me puedo fijar, me puedo detener a observar los errores de los demás. Y de eso es de lo que voy a hablar, ¿cierto? Si soy una persona que su conciencia está únicamente fijándose o deteniéndose a ver los errores de los demás, y claro, podemos analizar el por qué. ¿Por qué razón yo encuentro un placer en identificar los errores de los demás, por ejemplo? Ese es otro tema, las razones por las cuales. Pero lo cierto es que yo puedo tener mi conciencia puesta allí en los errores, y de eso es que voy a hablar. Cuando me encuentre con mis amigos, voy a encontrar placer en hablar de lo que está mal en otros, por ejemplo. Voy a encontrar placer tal vez en criticar, y así sucesivamente. De acuerdo en dónde está mi conciencia, ahí se va a fijar mi atención, y entonces mis conversaciones van a girar allí en torno a ese tema. Gracias, Elisa Sánchez. Voy a leer aquí su comentario. Así es, Prabhu. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias. Entonces sí, ¿no? Si tenemos una persona cuyo corazón está más... Estamos hablando aquí, recordemos, de la persona en el estado de conciencia de Krishna. Y en ese estado de conciencia de Krishna, como lo vamos a ver más adelante, Krishna indica que la persona en todos lados ve al Señor Supremo, se da cuenta de que todo está siendo organizado por Krishna, que no hay nada que ocurra fuera del plan del Señor Supremo. Entonces esa persona, a donde sea que ponga su atención, se va a dar cuenta que el Señor Supremo está en todo. Por esa razón, entonces, no va a tener necesidad de criticar, de difamar a otros, de ridiculizar a otros, de menospreciar a otros. No va a tener envidia, no va a tener la necesidad de eso, de menospreciar a otros. Y estoy hablando aquí nada más de un ejemplo de cómo se puede manifestar cómo podríamos reconocer a través del habla la conciencia de la persona. Y mientras que una persona en ese estado de conciencia de Krishna se da cuenta de que todo está siendo organizado por el Señor, y se sabe ella en presencia y en el cuidado del Señor, en el plan del Señor para su propia vida. Ahora, Prabhupada ha hablado aquí de un enfermo, de alguien que está enfermo y tiene síntomas, de un hombre culto que tiene ciertas características, de un hombre rico, ha dicho él también. Y en todos los casos, al igual que con la persona consciente de Krishna, en todos los casos, para tener una mayor certeza de la situación de esa persona, si realmente es un hombre rico, si realmente está enfermo, si realmente es consciente de Krishna, va a requerir tiempo. No es que con escuchar los 5 minutos ya puedo determinar si es o no una persona rica, un enfermo, un consciente de Krishna. Conforme pase el tiempo, voy a ir escuchando a esta persona. Voy a ir viendo en qué pone su atención, a dónde se dirige su atención. Porque obviamente yo podría, y mismo, voy a usarme ahora mismo como ejemplo, estas sesiones de la Bhagavad Gita, en este caso, del Bhagavatam en otros horarios, alguien podría determinar de que yo soy una persona consciente de Krishna porque durante media hora hablo de Krishna nada más. Pero de alguna manera es fácil, digamos, mantener el tópico Krishna, ¿no? Hablando solamente de Krishna durante cierto tiempo. Pero aquellos que me conozcan de manera más personal se van a dar cuenta en otros momentos, en mi propia cotidianidad, en qué está puesta mi conciencia. Y bueno, y eso es tarea de cada quien, ¿no? Pero alguien que conviva más tiempo conmigo, con cualquier persona, se podrá dar cuenta de en dónde está puesta la conciencia. Y de manera natural, como dije, no es solamente que uno hace
en el intento de actuar como una persona consciente de Krishna, voy a hablar todo el tiempo de Krishna, pasatiempos de Krishna, y historias de Krishna y del Bhagavatam. Se puede fingir, se puede actuar, y de alguna manera es parte del proceso también que ocupemos nuestra lengua en hablar acerca de Krishna y recordar, etc. Es parte del proceso, el kirtan. Sin embargo, en nuestra propia cotidianidad también, cuando la vida, las circunstancias nos exigen nuestra atención y que nos exigen actuar, ¿no? En tomar decisiones, ¿en dónde está puesta mi conciencia? Vamos con otro ejemplo. En aquellos momentos en donde nuestros planes se salen de control, por ejemplo, en aquellos momentos en donde llega un imprevisto, en donde llega un accidente, una calamidad, una insatisfacción, o que puede generar insatisfacción. ¿En dónde está puesta mi conciencia? Es posible, y sabemos todos, que es posible quedarse atrapado, por ejemplo, en la lamentación, ¿no? En el error, la lamentación, ¿qué más podríamos decir? El renegar, el exigir a Krishna una respuesta, el reprochar. Y en esos momentos se va a ver también dónde está mi conciencia y de qué palabras van a salir de mi boca en ese momento. Y así en todo lo demás podemos, mismo en aquellos momentos en donde va todo bien, en donde hay eventos tan inesperados y al mismo tiempo agradables, ¿dónde está puesta mi conciencia? Y Krishna habla aquí, o Prabhupada más bien, volvamos al texto. Prabhupada habla presenta aquí el asunto de la persona que es consciente de Krishna y sus palabras denotan esa calidad de conciencia. Y retornemos a lo que yo decía al inicio. Aquí estamos hablando entonces no de una persona de qué tipo de dhoti usa, eso es algo que quedó muy lejos, muy atrás. Aquí no es tanto de cómo se pone la ropa para ir al templo, o qué ropa utiliza para ir al templo, si utiliza ropa civil o no. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, esas cosas externas. Y que pudiéramos caer en esa trampa, caer presa de ello. Por un lado, entusiasmarme porque me veo que todas estas cosas externas las estoy haciendo bien, que de alguna manera es apreciable, ¿no? Mejorar en ciertas cosas externas, sin duda. Y yo también podría, de manera explícita o de manera implícita, de manera silenciosa, pudiera yo entonces transmitirle a otros la idea de que cuando mejoren esas cosas externas están mejorando en su bhakti. Y obviamente también tenemos que incluirlo aquí, y es que el Vaishnava en ese estado de conciencia también cultiva, por ejemplo, la limpieza. Podríamos ir al otro lado. Queremos cuidar aquí de no irnos a los extremos. Alguien podría decir, no, Prabhu, es que como es algo interno, yo solamente hablo de Krishna y es interno, ¿no? Pero también se manifiesta en el uso que la persona hace, digamos, de las cosas que le rodean. Si es verdad que está en ese estado de conciencia de Krishna, entonces se dará cuenta con su propia experiencia y avance espiritual de que todo le pertenece a Krishna y no hay razón para hacer ¿qué adjetivo podemos usar aquí? Para ser un desordenado, no hay razón para maltratar, digamos, todas las cosas, no solamente las cosas del templo, sino que el Vaishnava, que sabe que todo es propiedad de Krishna, entonces trata con gentileza todo, desde las puertas a no azotar y tirar las puertas, por ejemplo, algo tan simple, también a cuidar las cosas que hay en el templo y cuidar todo lo demás. Entonces también se manifiesta, eso es parte de su carácter, ¿no? En su carácter está su comportamiento. Prabhupada habló aquí del comportamiento, vamos a verificar. Esa persona también va a tener cualidades específicas en su comportamiento. Prabhupada habló aquí entonces de la situación de alguien de un tonto bien vestido. Que una manera interesante de presentar esta idea, ¿no? Un tonto bien vestido. Eso también nos hace recordar al dicho popular, esto sí no es bíblico, creo yo,
No, el que yo sepa no lo es, pero hay otro dicho popular que, como dice, que, ¿cómo es? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo hace tiempo no escucho ese dicho, pero sé que por ahí, por ahí habita en la conciencia y en las ideas colectivas. Y sí, es la misma idea, ¿no? Que no se trata de las cosas externas, dicho de otra manera. Prabhupada ha dicho aquí, voy a subrayar para leer de vuelta. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla. Y ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar a menos que hable. Entonces, de vuelta, supongamos, yo pudiera estar, por ejemplo, en un ambiente devocional, en una comunidad devocional, y pudiera yo tener ciertas, ¿qué podríamos decir? Ciertos servicios en donde me ubico en unos escalones en la jerarquía, y hay otros después de mí, abajo de mí, y pudiera yo encontrar placer en ello. Aparte del servicio que hago, pudiera también encontrar placer de que estoy ahí en ciertos escalones arriba. Y puede darse el caso entonces de que de manera inconsciente yo me sienta en peligro, amenazado, porque veo que alguien más está acercándose mucho, en esa jerarquía está acercándose mucho a donde yo estoy. Y mi conciencia se va a fijar ahí, como decíamos hace rato. Si mi conciencia se va fijando o se está interesada más en esos puestos, en esas jerarquías, es ahí donde voy a poner mis ojos. Y cuando alguien se acerque a mi escalón en donde yo me encuentro, mi conciencia me va inevitablemente, me va a llamar a que preste atención en ese peligro, entre comillas. Y de eso es lo que voy a hablar. Tal vez no lo voy a hablar con todo el mundo, pero esa va a ser la preocupación en el corazón. Y mientras que es una persona que no está o que está menos interesada por ello, naturalmente eso va a ocurrir, tales situaciones van a ocurrir de que otras personas se acercan al escalón donde yo pueda estar, pero la conciencia no se va a detener, no se va a reparar en ello, porque la conciencia está en otra cosa, está en otra parte. Entonces yo puedo utilizar eso en torno al lenguaje y en torno a lo que Prabhupada ha dicho aquí de un tonto bien vestido. Yo pudiera encontrarme bien vestido, digamos, y pudiera encontrarme, sí, con buen vestido, situado en esos escalones jerárquicos, pero pronto se quedará evidenciada mi conciencia, mi actuar tonto, como Prabhupada habla aquí más bien de un tonto, no de un actuar, que es una tontería, ¿no? Sentirse amenazado porque otro está acercándose me va a llevar mi popularidad, la popularidad que tengo, la influencia que tengo sobre otros. Un Vaishnava que está situado en ese estado de conciencia de Krishna no se deja llevar por esas tonterías tampoco. Y ya que estamos iniciando esta nueva sección en donde vamos a abordar este tipo de temas, creo que hace falta recordar que la razón por la cual incentivamos esta reflexión de observar este tipo de cosas es que estamos buscando una introspección. Sería poco saludable tomar estas reflexiones y luego ir a aplicarlas a ver cómo los demás se comportan. De alguna manera es necesario también. De alguna manera es necesario tener la inteligencia siempre abierta y siempre encendida. La inteligencia siempre, trabajando para saber identificar el comportamiento de los demás, saber identificar con quiénes son los que me rodean, pero más importante, o igual de importante, una reflexión para nosotros mismos, ¿no? Una introspección para determinar, para que ellos nos empujen, como un mapa, como yo decía al inicio, y que ellos nos empuje a propiciar un mejor avance, un avance más sustancial, un avance no solamente en cosas externas, sino un avance en el ser, que es, en fin de cuentas, es el avance que busca la Gita, como estamos viendo aquí en Palabras de Krishna. Ese es el avance del que Krishna habla, no solamente un avance
externo. Y como es natural que, digamos, en nuestras comunidades Vaishnavas, lo más natural es que el mayor porcentaje, el grueso de toda esa población Vaishnava, lo comprende un grupo de devotos que estamos iniciando todos, la mayoría, como dije. Y esos que estamos iniciando, que somos la mayoría en las comunidades Vaishnavas, entonces tendemos más a fijarnos en lo externo. Y por esa razón, entonces es muy común que en el colectivo Vaishnava haya una tendencia mayor a prestarle atención primero a las cosas externas y que entre todos tengamos la sensación de que sí, avanzar significa abrazar cosas externas. Pero a pesar de que todos estemos en esa misma comprensión de que abrazar las cosas externas es lo más importante, a pesar de que el 100% de los miembros de una comunidad piensen así, aún así eso no está acertado, de acuerdo con Krishna. Y de alguna manera es un desafío también, porque si estoy encontrándome en un lugar en el que todos piensan y pensamos, incluyámonos allí, en el que todos pensamos que abrazar cosas externas es lo mejor, se vuelve un desafío, tenemos que pulir y afinar ese paradigma. Pero claro, todo el mundo piensa igual. Sin embargo, las escrituras, por eso es una de las razones por las cuales nos incentivan y nos empujan a que nos mantengamos estudiando y tratando de poner inteligencia a lo que escuchamos, a lo que leemos. Una de las razones es esa, para que sepamos o que podamos a través de esa escucha ir a niveles más profundos de comprensión y estar más seguros ahí. Entonces, Krishna nos permite ir a otros niveles de comprensión, más allá de la comprensión solamente superficial de las cosas, superficial incluso de la conciencia de Krishna. Y ese avance es necesario que se lleve a cabo con humildad, ¿no? Deseosos de avanzar y con humildad, con una actitud humilde frente a todos los demás, frente a las escrituras y frente a todos nuestros colegas Vaishnavas, los demás miembros de nuestras comunidades, nuestros demás prabhus, tanto devotos como devotas, con humildad hacia los demás también. Muy bien. Así que ahora sí, aquí nos detenemos. Que tengan una bonita noche. Si el Señor nos permite, nos vemos en la próxima. Hare Krishna. Saludos, Elisa Sánchez. Saludos, Hare Krishna. ¿Quién más? Satyavama Prema, Hare Krishna. Saludos. Violet Telles, Hare Krishna. Estoy seguro que es la primera vez que veo su nombre aquí. Le agradezco por informarme hace rato que no había audio. Lo corregimos a tiempo, gracias a que ustedes me informaron. Saludos, Violet. ¿Quién más? Ya. Y saludos a todos los demás. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.